Tengo 62 años y durante la mayor parte de mi vida creí en mantener las cosas simples. Amé a mi esposo, crié a nuestros 2 hijos, trabajé a tiempo parcial en la biblioteca local y pasé las noches tranquilas cuidando mis rosales o acurrucándome con un buen libro. Nunca perseguí la emoción, nunca me alejé de la rutina. Pensé que eso era suficiente. Pero el otoño pasado algo cambió. Nunca pensé que algo así me pudiera pasar a mí. Por favor, no cometas el mismo error que yo. Había llovido ese día. No un aguacero, solo esa llovizna ligera y constante que lo vuelve todo gris y te hace sentir como si el mundo se hubiera quedado en silencio. Recuerdo cómo los limpiaparabrisas hacían un ritmo suave mientras el coche avanzaba por la carretera. De un lado a otro, de un lado a otro. Acabábamos de salir de una reunión trimestral en el centro de conferencias Marriott. Una de esas largas cosas corporativas con almuerzos de pollo seco y café tibio. Mi esposo Greg no pudo ir. Tenía una cita con el dentista que no podía reprogramar. Así que su jefe se ofreció a llevarme a casa ya que vivíamos a solo unas cuadras de distancia. ¿Estás segura?, le pregunté. Por supuesto, dijo, sonriendo suavemente. Queda de camino y me vendría bien la compañía. Su nombre era Mark Delaney, unos 60 y pico, tal vez un par de años mayor que yo. Alto, con el cabello plateado que siempre parecía perfectamente peinado. Había algo calmado en él, algo sereno, el tipo de hombre que habla en voz baja y aún así logra dominar una habitación. Lo conocía desde hacía años a través de Greg. Habían trabajado juntos durante casi 2 décadas, y cada vez que veía a Mark era educado, respetuoso, casi distante. Habíamos hablado solo de pasada, el tipo de conversaciones que llenaban el espacio entre risas educadas y cenas de conferencia. Pero esa tarde se sintió diferente. El coche olía a cedro y menta, y los asientos de cuero estaban cálidos. Al principio no dijimos mucho, solo la típica charla trivial, lo cansados que estábamos de las reuniones, lo triste que había estado el clima, lo rápido que pasaba el año. Luego una pausa, no incómoda, solo tranquila, cómoda casi. «Sabes», dijo, mirándome de reojo. «Tienes una forma pacífica de ser». Sonreí, sin saber muy bien qué decir. Supongo que siempre he tratado de ser así. No siempre funciona. El río bajito, con los ojos de nuevo en la carretera. Nadie es pacífico todo el tiempo. La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas mientras conducíamos por los suburbios adormecidos. Pasamos por el parque donde solía llevar a los niños cuando eran pequeños. Miré por la ventana, con los recuerdos tirándome de los bordes de los pensamientos. ¿Alguna vez piensas en lo que viene después?, preguntó. Eso me tomó por sorpresa. Después en la vida, dijo. Después de que los hijos crecen, después de que el trabajo ya no es suficiente, después de que la casa se siente demasiado silenciosa. Dudé. A veces, pero trato de no darle vueltas. Siempre he sido alguien que mira lo que tiene delante. Él asintió lentamente. Yo también solía pensar así. El tono de su voz cambió entonces, un poco más suave, un poco más triste. Me volví a mirarlo. Sus ojos seguían en la carretera, pero había algo en su rostro. No exactamente tristeza, sino peso. Un cansancio que no había estado allí antes. Perdí a Clare hace 3 años, dijo. Sentí que se me formaba un nudo en el pecho. Lo siento mucho. Greg me lo contó. Pero nunca hablamos de ello. Él asintió. Está bien. Es solo que cuando alguien ha sido parte de tu ritmo durante tanto tiempo, es como si toda la canción sonara desafinada después de que se va. No supe qué decir, así que no dije nada. Solo dejé que el silencio se asentara entre nosotros por un momento. A veces el silencio es más amable que las palabras. Nos detuvimos en un semáforo en rojo y finalmente me miró. De verdad me miró. No de la forma en que un hombre mira a la esposa de su amigo. No de la forma en que un jefe mira a la esposa de un colega. Había algo más profundo, curioso, inquisitivo. Envidio a Greg, dijo, con la voz baja. Se me cortó la respiración. ¿Por qué? Porque todavía te tiene a ti. Sus palabras no fueron groseras ni coquetas. Fueron sinceras. Demasiado sinceras. Intenté hablar, pero el semáforo se puso en verde y volvimos a movernos. Las palabras se me atragantaron en la garganta. Él no dijo nada más el resto del camino.
Yo tampoco. Cuando llegamos a mi entrada, la lluvia había parado. Solo se oía el sonido del agua goteando de las ramas de encima. Alargué la mano hacia la manija de la puerta, tratando de pensar en algo. Cualquier cosa que hiciera que este momento se sintiera menos extraño, menos cargado. Pero entonces lo dijo. ¿Te importaría si te hago una pregunta sincera? Me volví hacia él lentamente. Supongo que depende. ¿Alguna vez te sientes invisible? Esa pregunta se quedó en el aire como un aliento contenido. Mis dedos soltaron la manija de la puerta. Podría haber mentido. Podría haber reído y quitármelo de encima, pero no lo hice. Solo lo miré y asentí. Él extendió la mano, no para tocarme, sino para ofrecérmela, con la palma hacia arriba entre nosotros, como una invitación silenciosa. No la tomé. No entonces. Pero tampoco me alejé. Esa noche no dormí bien. Greg ya roncaba suavemente a mi lado, con el brazo cruzado sobre el pecho como siempre. Todo estaba exactamente como había estado durante años. La misma casa, la misma rutina, el mismo hombre. Pero no podía aquietar mi mente. La pregunta de Mark resonaba en mi cabeza. ¿Alguna vez te sientes invisible? Miré el techo durante lo que parecieron horas, viendo cómo las sombras tenues de la ventana bailaban sobre el yeso. No estaba enfadada. Tampoco me sentía halagada. Lo que sentía era mucho más complicado. Un lento deshacer de algo que no me había dado cuenta de que estaba anudado dentro de mí. No se trataba de atracción. Ni siquiera se trataba de Mark. Se trataba de ser vista. Verdaderamente vista, no como esposa o madre o vecina que recuerda regar el césped, sino como una mujer, una persona completa. Y había pasado tanto tiempo desde que alguien me miraba de esa manera. A la mañana siguiente seguí con mi rutina. Café, tostadas, dar de comer al gato, doblar las camisas de Greg de la secadora. Pero todo se sentía ligeramente desajustado, como si los muebles se hubieran reordenado lo suficiente como para que yo siguiera tropezando con los bordes. Alrededor del mediodía, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto. Mark Delany. Espero no haberte incomodado ayer. Esa no era mi intención. Lo miré durante mucho tiempo antes de responder. No lo hiciste. Simplemente no me lo esperaba. Respondió casi de inmediato. Yo tampoco. Eso fue todo. Solo 2 palabras. Pero de alguna manera llevaban más peso del que yo quería. No hablamos de nuevo durante unos días. Pensé que tal vez ese sería el final. Un momento extraño en un coche que poco a poco se desvanecería en el recuerdo. Pero no fue así. Si acaso, se quedó. Luego, la semana siguiente, Greg mencionó que Mark había invitado a unas cuantas personas a una pequeña cena. Dijo, tú también eres bienvenida, añadió con naturalidad, untando mantequilla en su tostada. Mantuve la cara neutra. Suena bien. Ha estado diferente últimamente, dijo Greg. Desde que falleció Clare. Creo que está intentando reconectar con la gente. Asentí, sorbiendo mi café. No dije nada más. La cena fue el sábado siguiente. Informal, nada sofisticado. Unas cuantas parejas de la oficina, un poco de jazz suave de fondo. La casa de Mark era de buen gusto. Muchas estanterías, discos enmarcados en la pared, iluminación suave. Cuando llegué con Greg, Mark nos recibió a los dos en la puerta. Llevaba un suéter azul marino sobre una camisa blanca de botones, con las mangas subidas hasta los antebrazos. Su expresión no cambió cuando me vio, pero sus ojos se demoraron un momento más de lo necesario. La velada pasó en un borrón de conversación y risas. Hice charla trivial con los compañeros de Greg, elogié el vino, ayudé en la cocina. Todo era perfectamente ordinario, pero podía sentirlo mirándome de reojo desde el otro lado de la habitación. No de forma depredadora, más bien como si estuviera esperando algo. Más tarde, después del postre, salí a la terraza trasera. El aire de la tarde era fresco y las luces del jardín proyectaban suaves resplandores sobre los setos. Me apoyé en la barandilla, inhalando el aroma de las hojas mojadas. Pensé que te encontraría aquí fuera, dijo Mark detrás de mí. No me giré. Necesitaba un poco de aire. Se colocó a mi lado, dejando un espacio respetuoso entre nosotros. Pareces distraída, dijo. Reí bajito. Esa es una forma de decirlo.
Quise decir lo que dije, sabes, sobre que tienes una forma pacífica. Pero también veo algo más. Lo miré ahora, frunciendo un poco el ceño. ¿Qué quieres decir? Veo a alguien que carga mucho y no deja que nadie lo vea. No respondí. No podía. La verdad es que había partes de mí que había guardado durante tanto tiempo. Sueños, deseos, arrepentimientos. Los había envuelto en silencio y practicidad, convencida de que ya no importaban. Pero en ese momento, con Mark de pie a mi lado bajo las suaves luces del exterior, la sentí removerse. Se volvió hacia mí con suavidad. Mereces más que la invisibilidad. Esas palabras no deberían haber significado nada. Tenía una buena vida, un matrimonio estable, hijos que me querían. Pero sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, repentinas e indeseadas. Debería entrar, susurré. Él no me detuvo. No me tocó. Solo asintió. Pero antes de volver a entrar por la puerta de cristal corredera, lo oí decir tan bajito que casi no lo oí. No tienes que desaparecer solo porque te quieren. Y ese fue el momento en que el suelo se movió bajo mis pies. En silencio, permanentemente. Pasé la semana siguiente moviéndome por mi vida como si estuviera en una niebla. Greg notó que estaba más callada de lo habitual, pero lo atribuyó a un resfriado o tal vez a las hormonas. Llevábamos casados el tiempo suficiente como para leernos los estados de ánimo, pero no siempre las razones detrás de ellos. Y yo no ofrecí ninguna. No podía dejar de pensar en lo que Mark había dicho. No tienes que desaparecer solo porque te quieren. Esa frase se quedó conmigo, me siguió mientras doblaba la ropa, me susurró al oído mientras regaba el jardín, se metió en mis pensamientos cuando me quedaba despierta por la noche. No estaba planeando nada. No estaba buscando problemas. Pero algo dentro de mí se había alterado, no roto, no arruinado, solo inquieto. Y tal vez había estado demasiado asentado durante demasiado tiempo. A mitad de semana fui al supermercado y mientras estaba en el pasillo de productos discutiendo entre dos marcas de uvas oí una voz familiar. Prueba las rojas, son menos ácidas. Me giré. Mark estaba de pie a unos metros, sosteniendo una cesta y una bolsa de manzanas. Ambos sonreímos un poco incómodos. Bueno, dije, no esperaba verte aquí. Vengo los miércoles. Es más tranquilo. Odio pelear por los sitios de aparcamiento. Reí. Inteligente. Hubo un momento de silencio entre nosotros de nuevo, pero esta vez se sintió más cargado, más consciente. Ya no eran solo dos conocidos haciendo charla trivial. Él se movió ligeramente, bajando la voz. ¿Querrías tomar un café? Solo hablar. Mi pulso se aceleró. Ahora, se encogió de hombros. O cuando sea. Sin presión, solo una conversación. Debería haber dicho que no. Lo sabía. Pero no lo hice. Terminamos en un pequeño café cerca del parque, uno de esos lugares acogedores con sillas desparejadas y menús en pizarra. Nos sentamos junto a la ventana. Mark pidió café solo. Yo pedí té. Y durante un rato solo hablamos. No de Greg, no de la oficina, solo de la vida. Me contó lo sola que se había sentido la casa después de que Clare muriera, cómo se despertaba y olvidaba por un momento que ella no estaba, solo para sentir de nuevo el peso de su ausencia. Lo escuché, no como la esposa de Greg, no como una vecina, solo como una mujer sentada frente a un hombre que estaba siendo honesto. Cuando me tocó hablar, me sorprendí a mí misma con lo que salió. No creo que nunca me haya permitido desear algo que no tuviera sentido, dije. Me miró con suavidad. Eso suena agotador. Lo es, susurré. Nos quedamos en silencio un rato, mirando cómo empezaba a llover de nuevo fuera de la ventana. La gente pasaba con paraguas, con la cabeza gacha, perdida en sus propias vidas. Entonces, suavemente, dijo, ¿me dejarías verte de nuevo, solo para un café? Nada más. Le miré a los ojos. No eran exigentes ni expectantes, solo esperaban. Podía sentir el corazón latiéndome en la garganta. De acuerdo, dije, solo un café. Pero ambos sabíamos que no se quedaría solo en un café, no por un deseo imprudente, no porque quisiéramos herir a nadie, sino porque algo había comenzado, un tirón lento y sutil entre dos personas que habían pasado demasiado tiempo fingiendo que estaban completas. Cuando llegué a casa, Greg estaba en el garaje arreglando la manguera del jardín que goteaba.
Me saludó con la mano a través de la puerta abierta, sonriendo como si todo estuviera bien. Y lo estaba, en la superficie. Preparé la cena. Vimos las noticias. Le di un beso de buenas noches. Pero esa noche, tumbada en la cama, me di cuenta de algo que no había querido admitir. Ya no estaba solo esperando a que Mark volviera a contactarme. Estaba deseando que lo hiciera. Fue un jueves por la tarde cuando Mark volvió a enviarme un mensaje. Mark Delaney, ¿estás libre mañana por la mañana? Conozco un lugar tranquilo junto al lago. Buen café. Sin presión. Miré el mensaje, con el pulgar flotando sobre la pantalla. La semana había pasado despacio, demasiado despacio. Cada hora se sentía como una pregunta que no podía responder. Y ahora aquí estaba. La respuesta pidiéndome a mí. Escribí que sí y pulsé enviar antes de que pudiera arrepentirme. A la mañana siguiente le dije a Greg que iba al mercado de agricultores. No me cuestionó. Él se dirigía a la ciudad para una reunión de equipo, ya medio distraído por una llamada de conferencia. Lo vi salir del camino de entrada, saludando desde el porche, el familiar dolor de la rutina envolviéndome como un chal. Luego me subí al coche y conduje en la dirección opuesta. El café estaba escondido cerca del lago, pequeño, tranquilo, casi vacío un viernes por la mañana. Mark ya estaba allí cuando llegué, sentado en una mesa junto a la ventana. Levantó la vista cuando entré y algo en su rostro se suavizó. Sin sonrisa, solo quietud, reconocimiento. Me senté frente a él. Durante un rato no hablamos. Solo bebimos y escuchamos los sonidos a nuestro alrededor, el suave tintineo de las tazas, la ráfaga ocasional de viento contra el cristal. Entonces dijo, «Gracias por venir». Asentí, sin saber qué decir. Mis ojos no se apartaron de los suyos. Hablamos de todo y de nada. Sobre la sensación de que el tiempo se escapa, sobre envejecer y darte cuenta de que las partes más profundas de nosotros mismos todavía quieren ser vistas, todavía quieren ser tocadas, aunque solo sea por la comprensión. Él no alargó la mano hacia la mía. Yo no me incliné sobre la mesa. Pero algo pasó entre nosotros esa mañana, algo innegable. Cuando nos fuimos, me acompañó hasta el coche. Abrí la puerta, metí el bolso, pero aún no me subí. Solo me quedé allí, con el sol temprano brillando sobre el lago detrás de él, el viento tirando de los bordes de su chaqueta. Me miró con cuidado. «Dime qué estás pensando». Dudé, luego hablé suavemente. «Creo que he pasado la mayor parte de mi vida haciendo lo que se espera. Y estoy orgullosa de eso. Estoy orgullosa de mi matrimonio, de haber criado buenos hijos, de haber mantenido un buen hogar. Pero en algún momento del camino dejé de preguntarme qué quería. Y ahora aquí estoy hablando con alguien que vio eso antes que yo». Se acercó un poco más, pero aún sin tocarme. «Nunca he querido herir a Greg», dije. «Lo sé», respondió. «Yo tampoco. Pero tampoco puedo fingir que esto no importó». «No», dijo, con la voz casi un susurro. «Importó». El viento se llevó el silencio entre nosotros de nuevo. Entonces dije algo que no esperaba decir, ni siquiera a mí misma. «Necesito ir a casa. Necesito averiguar quién soy de nuevo y qué estoy dispuesta a perder para sentirme como ella». Él asintió, no con decepción, sino con algo parecido al respeto. Me subí al coche, cerré la puerta y arranqué el motor. Mientras me alejaba, miré por el espejo retrovisor y lo vi de pie allí, con las manos en los bolsillos, mirándome ir. Sin perseguirme, sin llamar, solo dejándome ir. Esa tarde me senté con Greg en el porche trasero. El aire era cálido y el cielo brillaba con los suaves colores del atardecer. Él hablaba del nuevo trabajo de Internet, algo sobre que ella no entendía el sistema de archivos, pero yo no estaba realmente escuchando. Al final me volví hacia él. «Greg», dije con suavidad. Me miró, sorprendido por la seriedad de mi tono. «¿Crees que he cambiado?». Frunció el ceño. «¿Cambiado cómo?». «Desde que los niños se fueron. Desde que envejecimos. Desde que la vida se volvió más silenciosa». Respiró hondo y luego dijo. «Tal vez. Pero yo también. Todos lo hacemos, ¿no?». Asentí. Luego alcancé su mano. «¿Lo notarías?», pregunté, «si desapareciera un poco». Su cara cambió solo un poco. «Bastante». Apretó mi mano. «Lo notaría».
Por primera vez en mucho tiempo sentí que algo no dicho pasaba entre nosotros. Tal vez era el comienzo de un ajuste de cuentas. Tal vez no, pero era real. Esa noche no soñé con Mark. No pensé en cafeterías ni en silencios junto al lago. Pensé en la mujer que solía ser y en la que todavía tenía tiempo de llegar a ser.